Yo creo que la política de defensa tiene que ser una política de Estado y me parece que la designación de Presti, más allá del nombre, más allá de los antecedentes, más allá de su condición de militar, me parece que lo que debería abrir el debate es cuánto la política está dispuesto a hacerse cargo de las definiciones que hay que tomar en materia de política de defensa y, por el lado de las Fuerzas Armadas, si esta situación no marca un proceso de compromiso en una gestión de gobierno que claramente la lleva adelante el presidente Milei con los libertarios, y esa orientación política no en algún lugar nos genera un perjuicio para la profesionalización que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Es el debate del fin de semana porque se oficializó que el nuevo ministro de Defensa, por primera vez en estos 40 años de democracia, va a ser un militar. Se trata de quien era el jefe del ejército, que ahora será ministro de Defensa, el general Presti. El general Luis Presti. ¿Cuál es el debate? Bueno, por supuesto, ustedes escucharon recién el informativo, la de Carlotto, que se opone, más que por una cuestión simbólica que real. ¿Presti tiene algo que ver con la represión de los tiempos de la dictadura? No. Es más, ingresó al colegio militar en democracia. Pero sin embargo, cuando uno rastrea hacia atrás, se entera que para ascender a Presti, el gobierno de Javier Milei pasó a retiro la cifra más grande de generales que se haya pasado a retiro justamente en estos 40 años de democracia. 43 generales. O sea, fueron a buscar a un general de los menos antiguos, esa es la categoría, y a todos los generales que eran más antiguos que Presti los pasaron a retiro. Entonces ahí cabe preguntarse, ¿por qué fueron a buscar los libertarios, que reivindican una teoría bastante, ¿cómo decirlo?, retrógrada respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura? ¿Por qué fueron a buscar a Presti? Y echaron 43 generales para ir a buscar a Presti. Bueno, entonces ahí uno dice, bueno, ¿y quién era Presti? ¿Qué hizo Presti? Bueno, tuvo una carrera de militar con sus altos y sus bajos, como tienen todos los funcionarios públicos. Le aprobaron todos los pliegos de ascenso, se los fueron aprobando en el Senado, se aprueban los pliegos de los militares a medida que van ascendiendo. Pero tiene un antecedente. El padre fue una persona que murió antes de que fuera condenado por crímenes de lesa humanidad, porque estuvo a cargo de un centro clandestino de detención en el esquema Camps en provincia de Buenos Aires. El hermano es un hombre de la justicia que trabajó en tribunales, pero el que ahora lo que se considera, uno que puede pensar que el problema no es que vaya un militar por primera vez en 40 años de democracia. Algunas veces ustedes me habrán escuchado decir, che, muchachos, algo hay que hacer con los militares en democracia. No puede ser que se los siga maltratando y se les siga pagando malos sueldos y que se los mande a submarinos destruidos y con escaso mantenimiento y terminen muriendo como los marinos del Lara San Juan y después todos nos lamentamos. Algo hay que hacer con las Fuerzas Armadas en la Argentina. ¿Es esto lo que hay que hacer? Bueno, si no fuera un general como Presti, al que hubo que echar 43 generales para que asumiera, uno puede decir, ¿saben qué? Mirá, ya está. Este señor no tuvo nada que ver, ni siquiera vivía, ni siquiera era militar activo, cuando los crímenes de la dictadura, cuando los secuestros, las violaciones de mujeres, el robo de niños, el robo de casa, no tuvo nada que ver con todo eso, puede ser un militar. Es más, me habrán escuchado decir, yo muchas veces me asombré de cómo en situaciones de emergencia, vos ves, lo he visto yo en Haití, lo he visto con los cascos azules en Chipre, militares argentinos que acá no sabés para qué sirven y en otros lugares son valorados porque fueron instruidos en parámetros internacionales y trabajan con criterios de organización, porque las misiones internacionales les dieron a los militares argentinos, además de buenos sobresueldos, con los sueldos de miseria que ganan acá, le dieron una apertura mental y una capacidad de trabajo con otros dispositivos que en la Argentina nunca hubieran tenido. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa capacidad organizativa puede ser bien aprovechada. Lo único que genera, me parece a mí, un
toque de atención es que el gobierno de Milei, que tiene a Victoria Villarruel, una abierta lobista de Jorge Rafael Videla cuando estaba preso, una abierta reivindicadora de la represión militar, el propio Milei, acuérdense que cada 24 de marzo, con sus amiguitos Laje y Márquez, saca video reivindicativo de la represión, insiste con la teoría de los dos demonios, algo que fue enterrado no por la política, sino por la justicia. Porque esto hay que decirlo también. La discusión sobre los 70 fue cancelada por la justicia, que consideró que no hubo dos demonios, sino que hubo una guerrilla, y a esa guerrilla se la reprimió con métodos ilegales. Esto es lo que considera la justicia, de todas las instancias judiciales, desde los jueces de primera instancia, pasando por las cámaras, pasando por la Cámara de Casación, pasando por la Corte Suprema. En eso es una de las cosas, uno de los puntos fundamentales de las normas de juego de convivencia democrática. Entonces, a mí, insisto, no me parece mal que vayan a buscar un militar como ministro de Defensa, porque en definitiva sí sabe de su oficio y sí sabe de lo que hay que hablar. Y sabe seguramente mucho más que Luis Petri, el señor que ahora es senador y que era el ministro de Defensa. El dato político es que echaron 43 generales para poner al general Presti. O sea, fueron a buscar a alguien que tuviera algún grado de coincidencia ideológica con los Milei y tal vez también con Victoria Villarruel. Una cosa es dictar las políticas de defensa y otra cosa es cómo se administra el aparato militar. La política de defensa es política. Además, hoy hay una enorme necesidad de cambiar la ley de defensa porque en el mundo de los últimos 20 años cambió todo. No solamente la tecnología, sino las nuevas amenazas que tienen los países. Ha cambiado todo. El tema es saber si romper con esa regla es beneficioso para el país. De eso se trata todo. Es decir, cuáles son las consecuencias de las políticas que dictamos, si favorecen o no el desarrollo del país. ¿Cómo será el resquemor que quien está hablando es Oscar Aguad, que fue ministro de Defensa y cuyo apodo, previo a ser ministro de Defensa, es un dirigente radical, fue ministro de Defensa durante el gobierno de Macri, era el Milico? O sea, dentro de la propia Unión Cívica Radical lo consideraban a Oscar Aguad un hombre cercano a los militares, y es el propio Aguad el que está diciendo es un error poner a un militar en el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, hay que decir que ya el ejército, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas en general, están desde hace mucho tiempo más cerca del gobierno de los Estados Unidos que los gobiernos. ¿Sí? Cuando uno conoce un poquito y charla con generales y con almirantes, los tipos te reconocen que el alineamiento de Argentina con los Estados Unidos, el alineamiento militar, permaneció durante la democracia. Entonces, buena parte de los generales argentinos fueron formados, hicieron cursos de posgrado en los Estados Unidos. Lo mismo los brigadieres, lo mismo los almirantes. Hay un vínculo mucho más estrecho con los Estados Unidos. Es verdad que la política frenó aquí en la Argentina que lo que se consideran los objetivos de combate para los Estados Unidos no son objetivos de combate para acá hasta ahora. Por ejemplo, el narcotráfico. ¿Sí? Recuerden lo que siempre le decimos. La Argentina en democracia no ha querido sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, algo que está pidiendo Estados Unidos, y que no se extrañen que en algún momento también acá, ahora que hay un general, sumen a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. También hay que decir que el general Paleo, que fue jefe del ejército durante la gestión de Macri, en aquel momento se conoció un insólito ejercicio militar por el cual decían que era como un estudio que estaban preparando y qué sé yo, y era una invasión a Venezuela, donde participaba la Argentina. Teléfono. Este fin de semana, el gobierno de Donald Trump consideró que Nicolás Maduro es el jefe de una supuesta organización narcoterrorista, venezolana, llamada el Cartel de los Soles por lo que llevan los militares en las charreteras cuando son de alto grado, y entonces empieza a prefigurarse
la certeza de que Estados Unidos algo va a hacer en Venezuela. Invadir, tirar misiles, tirar drones, tirar cañonazos, buscar partir el ejército, que algún grado de conflicto va a haber en Venezuela con intervención militar. Por ahora solo es intervención psicológica y le hundieron unas lanchas que también, dicho sea de paso, Venezuela nunca dijo, no, son pescadores. Estados Unidos son lanchas narcos, Venezuela no salió a desmentir diciendo son inocentes pescadores. ¿Qué les quiero decir? Que me parece que ahí se va prefigurando mientras Estados Unidos, con Argentina como Chihuahua ahí atrás, como perrito faldero, diciéndole que sí a todo, se prepara para atacar Venezuela acá en Argentina, en un ejército, que ya tuvo como ejercicio ver cómo sería una invasión a Venezuela apoyada por los Estados Unidos, el ejército. Acaban de designar un militar que está en sintonía ideológica con los Milei, porque para eso echaron 43 generales para poner al general Presti como jefe del ejército primero y como ministro de defensa ahora. Venimos conversando, de hecho estamos esperando algunas resoluciones, pero seguimos hablando. Yo, como decía el otro día, todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero bueno, vamos charlando. Le pone mucha voluntad a Santilli, y esto lo siento. Le pone mucha voluntad a Santilli, dice el gobernador de Salta, Gustavo Sanz, el mismo que había dicho, ¿hace cuánto? Hace un par de meses, que el gobierno de Milei era como las palomas de iglesia que cagaba a los fieles. Bueno, ahora, después de la derrota, o mejor dicho, después de la victoria de Milei en las elecciones de medio término, volvieron los gobernadores que antes eran dialoguistas, después eran distantes y ahora vuelven a ser dialoguistas. En otro tramo de la entrevista, el gobernador Sáenz dijo, sí, Santilli le pone onda, le pone mucho esfuerzo, pero, dijo textualmente, el poncho no aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que las transferencias a la provincia de la plata adeudada no aparecen. O sea, se repite el cuadro que nosotros venimos analizando. Ok, el gobierno ganó, alejó el fantasma del golpe de mercado, pero las condiciones que llevaron hasta acá a la crisis del plan económico de Milei no cambiaron. Es más, el gobierno le quiere profundizar. Entonces, la pelea con las provincias no cambió porque plata no apareció. Los gobernadores dicen, bueno, ok, nos sentamos, charlamos, pero como dice Sanz, el poncho por ahora no aparece. China es más complementario que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos todo eso se lo produce. Pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso. Hasta Mauricio Macri se asombra del alineamiento de la Argentina con Donald Trump y la distancia que pretende tomar Javier Milei de China. Una distancia paradójica, porque cuanto más Milei dice que se va a acercar a Trump y por ende alejarse de China, Argentina más comercia con China. Es una paradoja absoluta. Es más, algunos dicen, diarios extranjeros, dicen, che, qué raro. Nosotros estamos peleados con China, dicen en Estados Unidos. Le mandamos plata a la Argentina y Argentina con esa plata la dedica a importar cosas desde China, porque desde acá no importa nada, o no importa nada nuevo, y la plata termina en China. Tanto es así que pese a lo que dijo Milei, y los chinos se refriegan las manos, la Argentina comercia mucho más ahora con China que con Brasil. El histórico primer socio comercial de la Argentina por el Mercosur siempre fue Brasil. Ahora ya, por los motivos que sea, Argentina comercia mucho más con China, entre otras cosas porque buena parte de los fabricantes argentinos dijeron, che, nos vamos para allá porque acá los costos están altos, nos vamos a buscar cosas allá, o las fabricamos allá o directamente las importamos fabricadas por otros y las traemos a la Argentina y una parte de nuestra producción ya no la hacemos aquí, sino que la importamos y nos convertimos en distribuidores. Bien, por todo esto es que el superávit comercial de la Argentina, el superávit que trae el petróleo, dicho sea de paso, la semana pasada salió así como al pasar, que la Argentina se convirtió el año pasado en un país con superávit energético, gracias al petróleo, no al gas, gracias al petróleo que sale de Vaca Muerta. El petróleo no convencional que sale de Vaca Muerta hizo que la Argentina tuviera más exportación que importación de petróleo. Todavía se importan porque no alcanza la refinación. Si la Argentina fuera un país manejado con gente que no cree solamente en el mercado, buscaría tener estaciones refinadoras, vale decir, agregarle valor a ese petróleo. La Argentina, como no tiene suficiente capacidad de refinación, vale decir, convertir al petróleo en nafta, termina importando combustible refinado, ¿sí? Pero exporta petróleo crudo. La Argentina se ha convertido en un país exportador neto de petróleo crudo. Y en algún momento, cuando tenga los gasoductos listos, se convertirá en un país exportador de gas. Ahora
lo que hace, exporta gas, pero solamente a contratemporada. Cuando acá en la Argentina baja el consumo de gas porque hay recesión industrial o porque hace calor, la Argentina puede exportar gas, sobre todo a Chile. Podría convertirse en un país exportador neto de gas. Todavía este año incluso se trajeron algunos barcos regasificadores porque faltó gas. Pero ese dato, la Argentina se está convirtiendo, tal como se veía venir, y esto se pensó ya desde los tiempos de Cristina, cuando se estatiza Vaca Muerta y se ve venir que eso iba a permitir que la Argentina cambiara su matriz productiva y no solamente fuera un país agroexportador, sino un país exportador de energía, y con el tiempo se va a convertir en un país exportador minero. Ese dato, ese superávit, se lo devora la boludez que mandamos a comprar a China. Fíjense qué loco. La Argentina está teniendo un buen momento en materia de importación de divisas, de logro de divisas, porque está vendiendo al exterior, pero todo ese superávit se lo está llevando China. Todavía hay superávit comercial, pero cada vez se achica más, porque las cosas las termina comprando la Argentina en China, y eso a su vez le complica después los pagos de deuda externa, y por esto nosotros le decimos siempre, mientras Milei critica a los degenerados fiscales, lo que el gobierno se comporta como un degenerado cambiario, que no acepta que tiene que comprar reserva, que tiene que tener reserva, que no siempre va a aparecer el tío Trump o alguien a salvarlo cuando le faltan dólares. No haber querido competir yo en el 2023 ya marcó una divisoria de aguas. El fin es ir, transformar, hacer, y bueno, y tenés que tener la convicción, la energía, la seguridad de que asumís una responsabilidad y la vas a llevar a cabo, porque no es algo que puedes decir, ahora me arrepentí, me voy a casa. No, te haces un viaje y yo ya conozco el viaje. Entonces, cuando vos ya conocés el viaje, por la misma puerta que entró la experiencia, se fue la inconsciencia. No se entendió qué quiso hacer Mauricio Macri. A ver, si yo no entendí mal lo que está diciendo, es que el mismo presidente que después de gobernar un mandato escribió un libro llamado Segundo Tiempo, como queriendo decir que quería volver a gobernar otra vez, ahora dice, da a entender que bueno, que no, que las energías no son las mismas. En fin, palabras ambiguas, y en algún momento las circunstancias lo favorecen, Macri volverá a ser presidente. Candidato a presidente. El dato interesante es que en esas mismas declaraciones Macri dijo dos cosas. Bueno, insistió en aquello que el PRO va a tener candidato y que quiere ser como un partido que le haga contrapeso desde la derecha Milei para desplazar al peronismo al tercer lugar. O sea que quiere ser una oposición amigable al proyecto de Milei, al que Macri ve hegemónico. Ganó la elección Fred Machado. Pusieron la cruz en la cara de Spert. Si el propio presidente dice, a mí no me importa de dónde viene la plata, con tal que la blanqueen, y en tu conciencia lo único que importa es la puta guita, y no hay un solo otro valor que te importe, la solidaridad no importa, defender a los jubilados, a los niños, al hospital Garraham, a la universidad pública, no importa, yo quiero discutir eso con vos, porque para mí sos parte de la inmoralidad. Y ese Juan Grabois finalmente será diputado nacional. Entró en la boleta en Provincia de Buenos Aires, era el 2 de Jorge Tayana, pero perdieron. Y entonces este es el nivel, a ver, no parece un buen nivel de autocrítica. Yo entiendo la bronca, él está diciendo, ¿cómo? Votaron con la cara de Spert, votaron con la cara del narco. Recuérdense que el comienzo de la cadencia de Spert arranca con una denuncia del equipo de Juan Grabois, que fueron los que se tomaron el trabajo de ir a buscar a los Estados Unidos los papeles de la causa Fred Machado, y ahí descubrieron la transferencia con papel, con banco y con todo a José Luis Spert por $200.000, y eso precipita su decadencia. Cuando Spert, entre paréntesis, se quede sin fueros en diciembre, la causa en su contra por lavado de dinero, todo indicaría que se tiene que acelerar. Pero el problema es que aún así, por los motivos que fuera, ellos deberían revisar su interior y su discurso de por qué la gente, aún teniendo Spert, aún teniendo un plan económico que pulverizó 19.000 empresas y echó casi 300.000 personas a la calle, aún con la caída del consumo, la gente volvió a votar claramente al gobierno de Milei, al que ya conocían. Si el nivel de debate es, yo quiero discutir con vos porque sos un inmoral si votaste esto, me parece que ahí se están equivocando y la gente les va a volver a dar la espalda. No tienen solo que discutir y acusar a los demás, también deberían mirarse en su propio espejo y decir, che, ¿qué estamos diciéndole nosotros a la sociedad que no nos entusiasma? ¿Alcanza con decir, pongámosle un freno y vayamos
porque ese poner un freno quedó como que sí, bueno, ponemos un freno y vamos al caos, vamos al quilombo, vamos a una corrida cambiaria, y una parte de la población dijo, no, ¿sabe qué? Entre un caos con ustedes y lo que hay con Milei, me quedo con lo que hay con Milei a ver si pasa algo. Entre tarifa y subsidios hoy se percibe 1.100 pesos, ¿no? Inclusive con los subsidios. El tema está que de esos 1.100 pesos la tarifa solo cubre el 37%, con lo cual, aunque, digamos, quitásemos todos los subsidios en día, aún así faltarían otros 600 pesos para llegar al 1.700 pesos, que es el costo real. La gente, ¿qué está pasando? Percibe que paga cada vez más tarifa, porque la tarifa aumenta por arriba de la inflación, pero eso no es más dinero para las empresas, porque ese aumento de tarifa sirve para quitar subsidios. La plata que recibe la empresa es la misma. Siempre las empresas de transporte lloran y lloran. Es un clásico, ¿no? Es un clásico. Y la verdad es que es como uno de esos enigmas completos donde nadie sabe exactamente cuál es el costo del transporte de colectivos. Porque del mismo modo que las empresas lloran y dicen, y nosotros estamos trabajando siempre al borde de los costos, estamos perdiendo plata, pero nadie vende una línea de colectivo, muchachos, ¿eh? Nadie la vende. Entonces da para pensar que esto es como los ruralistas, que siempre lloran. ¿Le va bien en la cosecha? Lloran. ¿Le va mal en la cosecha? Lloran. ¿Le va mal con las inundaciones? Lloran. Lo mismo acá con los muchachos de la Asociación de Empresarios del Transporte. Siempre lloran. Entonces, el gobierno había pisado los aumentos de tarifa diciendo, bueno, ¿saben qué? Hasta después de las elecciones no hay aumento de tarifa. Pasaron las elecciones, ganaron y ahora soltaron las tarifas. ¿Qué dicen los transportistas? Pero esa plata es para los subsidios. Se quejaban de los aumentos de transporte cuando había inflación. Y ahora que la inflación bajó, se vuelven a quejar los aumentos del transporte. ¿Qué quiero decir? La verdad que lo razonable sería decir, bueno, ¿cuánto cuesta un colectivo? ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto? Porque las unidades de colectivo están en estado lamentable. Cuando vos hablás con los choferes, ya sea con los del sindicato de la UTA o con los que están peleados con la conducción de la UTA, todos coinciden en que la situación de los bondis es tremendamente mala. Acuérdense, si no, esa metáfora de el pobre pibe que se va a subir un colectivo y que la carrocería estaba... la carrocería de fibra de vidrio, no es que era estantes de metal, o sea, escalones de metal, se sube, cede por falta de mantenimiento, por falta de chequeo, cede esa parte de la carrocería, el pibe se va para abajo y la rueda de atrás lo pisa y lo mata. Entonces, esa metáfora, esto sucedió ahora, sucedió cuando un año. Eso demuestra que el mantenimiento de los colectivos, por lo menos en el AMBA, es lamentable. Y además, la situación por la cual lloran los muchachos de los empresarios de transporte es solamente en el AMBA, porque en el interior los precios del transporte son mucho más caros. Entonces, no va a ser precisamente este gobierno, tampoco lo hizo el peronismo, sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuánto sale cada línea, cada colectivo? No, y nosotros perdemos, no sé, 100.000 pesos por mes, o 1.000.000 de pesos por mes por cada colectivo. Bueno, ok, se los compramos nosotros. Van a ver que no lo venden. Nadie vende una línea de colectivos. O sea que todo eso, los subsidios, la tarifa, el costo del transporte, el costo del mantenimiento, todo es un inmenso dibujo de la cual el Estado participa porque lo subsidia para no tener quilombo.